Hola, buenas noches. Estamos en esta transmisión vespertina después del informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la conferencia del coronavirus que todos los días a las 7 de la tarde da la Secretaría de Salud, y el día de hoy estuvo el doctor Hugo López Gatell. Muchas gracias a quienes están en sus casas, quedándose en casa, siguiendo esta restricción epidemiológica necesaria. Y muchas gracias también a quienes están conectándose, a Nape, Alejandro Noriega. Gracias por sus comentarios también en las anteriores transmisiones, estas transmisiones vespertinas, que además pues son terapia laboral para un servidor y un servicio también que creo que es necesario y indispensable llevar a todos ustedes, porque lo que más se necesita ahora es información sintética, verídica y sobre todo contextualizada en torno a lo que estamos viviendo o a lo que se está aconteciendo en el país. Gracias a Guadalupe Ortiz, que nos viene desde San Mateo Atenco, desde Delicias, Chihuahua, Cecilia Villa. Espero que seas pariente de Pancho Villa. Lourdes Macías Leiva, muchas gracias. A Sharon Martínez también, gracias por estarse conectando. A Saster Guarneros, a Menita Romy, a Felipe Bolaños desde Xochimilco, muchas gracias. A Luis Vicente Santana Flores, que manda saludos a Tomás y Anastasia, que por ahí andan. En fin, también agradezco a quienes nos ven desde Pachuca, como Marta Díaz, o incluso a quienes nos ven desde Tucson, Arizona, Francisco González, desde otras partes de Norteamérica, de Toronto, Canadá, nos está viendo Mali Fi, te mando un saludo, gracias. A Maite Kern, desde Austin. ¿Cómo están en Texas, por cierto, frente a la epidemia? Hay mucha información que aquí se ve tremenda sobre Estados Unidos, y bueno, también eso genera mucha ansiedad y genera también nerviosismo, porque parecería que lo que pueda suceder en Estados Unidos sería o será una calca de lo que podamos vivir nosotros en México. Pero bueno, yo creo que lo importante en este momento es que el informe trimestral que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador es una reafirmación de los proyectos de inversión en infraestructura pública que él ha anunciado y anunció desde que fue candidato presidencial: el Tren Maya, el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, las refinerías, las carreteras y los proyectos de carreteras que están realizándose para la interconexión seguirán, pero sobre todo se invertirá más en centros de salud y en hospitales. En su informe él dijo que se terminaron de construir 72 centros de salud y hospitales que estaban inconclusos. Se cuentan actualmente con 6.425 camas de terapia intensiva, con sus respectivos ventiladores y personal médico especializado. Y además, frente a la epidemia, se han sumado eh, los, eh, los, los hospitales y el personal médico de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, que suman 1.400 camas de terapia intensiva. Estamos hablando de casi 8.000 camas de terapia intensiva para, pues para la parte más delicada que viene. Hay que recordar y recordarnos una y otra vez que estamos apenas en la fase 2 de la dispersión comunitaria del virus del COVID-19. Esta fase 2 ya nos habían anunciado que entraba a finales de marzo, principios de abril, y que la parte más delicada de estas fases de la epidemia o de una epidemia es justamente la fase del contagio generalizado, que es la fase 3, a la cual no hemos llegado. Hoy explicó el doctor Hugo López Gatell que es muy probable que en 2 o 3 semanas de este mismo mes de abril eh, lleguemos a esta fase. Es una fase que de manera inevitable los países y las sociedades están viviendo, y tenemos que vivirla con la certeza de que lo que hagamos ahorita para proteger nuestra salud y la salud de los demás va a
reducir el impacto en número de afectados, de casos graves y por supuesto de defunciones. Esto creo que ha sido un mensaje reiterado y que tiene que ver con la situación que estamos viviendo actualmente o en la que está la gran mayoría de la población, pues estar en casa, estar efectivamente disminuyendo nuestros ingresos, los salarios, la gente que vive al día. Imagínense si se hubiera esto generado hace 2 meses, como pedían muchas voces, un poco, eh, un poco más en el asunto golpista y desesperado, ¿no? Yo creo que esta situación ha sido hasta el momento bien conducida porque se han cumplido los ciclos epidémicos, estamos todavía en una tasa baja, afortunadamente, de letalidad, una tasa menor al 4%, 3.5, 3.4% hasta ahora. Y si nosotros reforzamos y mantenemos estas medidas de aislamiento, de quedarnos en casa, de guardar la sana distancia, de un uso intensivo del lavado de manos y de la higiene personal, porque el virus se contagia muy fácilmente a través de la saliva que puede quedar en nuestras manos, en nuestra ropa, en fin, este tipo de medidas, eso va a facilitar también la, la fase 3 para México. Lo importante también en el sentido del informe que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el anuncio específico de que no se aumentarán impuestos, no se contraerá deuda nueva y se utilizarán los ahorros del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y los recursos guardados en los fideicomisos. Ya en otros días anteriores habló de que en los fideicomisos hay alrededor de 250 millones de pesos que se van a utilizar para la contingencia en la que ya estamos viviendo, la contingencia económica derivada del coronavirus. La otra medida que también ya había esbozado y hoy la reforzó fue que se apretará el cinturón la estructura del gobierno federal, que los altos mandos de gobierno van a disminuir sus salarios y que no vamos, me incluyo, a recibir aguinaldo en, como una medida de solidaridad con los que menos tienen. El reforzamiento del mensaje de Andrés Manuel López Obrador en este informe trimestral es la preocupación de la nación tienen que ser los que menos tienen, deben ser los más pobres, la mitad de esta población que vive al día, la mitad de los adultos mayores que deben recibir su pensión en un máximo de 5 días más, los jóvenes que están becados, las microempresas o los changarros que van a recibir estos créditos. Si esta conciencia de solidaridad se despierta en una gran mayoría de la población, la verdad es que las noticias falsas, las intrigas y este golpeteo constante de quienes se sienten superiores moralmente o clasistamente, pues la verdad van a pasar como anécdota. Lo importante es que como nación podamos enfrentar este periodo tan delicado en el cual pues apenas estamos entrando a la fase pues a la fase más dura de la fase 2. En ese sentido, la información que el día de hoy proporcionó el doctor Hugo López Gatell fue que en el día 39 de la pandemia en México, es decir, ya llevamos casi 2 meses desde que se registró el primer caso, hay 2.143 casos confirmados, son 253 casos más que el día de ayer, hay 94 fallecidos, hay 5.209 casos sospechosos y el llamado que hizo el doctor Hugo López Gatell es reforzar la disciplina para enfrentar estas medidas. Fue preguntado una y otra vez sobre lo que se presenta o se maneja como descoordinación de las Secretarías de Salud estatal con la Secretaría de Salud federal, y lo que el doctor Hugo López Gatell dijo es que desde el
año de 1997 se descentralizaron las funciones de la Secretaría de Salud. Entonces los gobernadores son también autoridades de salud en sus respectivos estados y ellos tienen también obligaciones y medidas que pueden adoptar con o sin el permiso o el consenso del gobierno federal. Esta parte también es muy interesante de la aclaración de Hugo López Gatell. El subsecretario también informó que este lunes de la siguiente semana, llegará un cargamento muy grande procedente de China con equipo de protección para el personal médico. A esto viene a cuento por las protestas que se han dado en distintos centros del Seguro Social, hospitales del sector público, por evidentemente las condiciones tan precarias en que están los hospitales públicos, lo cual es una realidad que no viene de este mes, de estos 2 meses, es una realidad que se ha venido acumulando por el desmantelamiento del sector salud, del desmantelamiento del sector público y que apenas se está recuperando. Bueno, López Gatell dijo, si tienen que protestar, es importante que protesten y que informen y que hagan valer su voz frente a lo que está sucediendo en cada hospital de cada entidad del país. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios. Dice, solamente donarán sus aguinaldos los altos funcionarios. No sé de dónde. Me imagino que está respondiendo a algún comentario. En fin, muchas gracias. El asunto con la letalidad promedio del coronavirus en México es que en estos momentos se encuentra baja porque no hemos entrado a la fase 3. El propio doctor López-Gatell Ramírez informó que podría ascender de 4 a 5 puntos porcentuales en la fase 3. Vamos a escuchar, porque eso creo que vale la pena que lo tengamos con una conciencia muy, muy clara. Vamos a escuchar esta parte del doctor Hugo López-Gatell. Conforme pudiera ocurrir más casos fatales y la epidemia avance, sobre todo en la etapa 3, que aún está por venir, que esto se vaya estabilizando, entonces estos números bajen y que haya una letalidad media que esté alrededor de 4, 5, que es lo que hasta ahorita hay en el mundo. Eso es lo que dijo él, que en la fase 3 se puede ascender de una tasa de letalidad de 4 o 5 puntos superior a la que actualmente tenemos. También entre los datos que se presentaron es que las entidades donde se han presentado más casos confirmados de coronavirus, la Ciudad de México, que hoy ascendió a 560 casos, seguida por el Estado de México con 204, Puebla son 147 casos hasta ahora, Jalisco 123 y la entidad de Tabasco con 97. Hay 282 casos negativos, lo cual también esto genera un optimismo medio en el sentido de prácticamente es de 2 a 1 la relación entre los casos negativos y los casos sospechosos. A ver, les indico esto, los casos negativos ascienden a más de 10.600, los casos sospechosos a más de 5.200, pero los casos confirmados son 2.143. Esto quiere decir que estamos hablando eh, de una quinta parte de los casos negativos y en realidad es menos del 2% del total de personas estudiadas en esta etapa de el avance de la epidemia. En fin, este tipo de información creo que hay que tenerla, es una información que nos da poder para sentir confianza, para sentir tranquilidad y para que pues no nos vayamos con la infodemia, es decir, la epidemia de información falsa. Aquí me comentan lo del aguinaldo y, a ver, repito, la medida que anunció el día de hoy López Obrador fue que el gobierno federal, la estructura del gobierno federal, no de los estatales, va a reducir sus gastos en viáticos para los funcionarios de todos los niveles y los salarios de los funcionarios de nivel superior y medio superior y como un gesto para la ayuda a las personas que han padecido o que padecerán
en esta fase de la epidemia no habrán aguinaldos para la alta burocracia este año. Insisto, solo se trata de la alta burocracia y de la estructura federal. En fin, muchas gracias. Me dice Irma Estela, aumentaron mucho de ayer a hoy, confirmados y muertos cada día aumentan más. Evidentemente, esta es la dinámica de la epidemia. Esto ya lo habían explicado, esto iba a suceder, pero afortunadamente está sucediendo en un ritmo mucho menor al que ha padecido otras sociedades, Italia, España, Estados Unidos. Saludos a Gregorio Martínez, buenas noches. Gustavo Guerra me dice que no diga mentiras. No digo mentiras, Eduardo. En fin, Gustavo, perdón. Eva Galván dice, gracias a los funcionarios de nivel superior en el gobierno por su apoyo y vamos a seguir apoyando todo lo que podamos y sobre todo los que somos y tenemos el oficio de informar, tenemos que informar. En fin, muy buenas noches, nos vemos el día de mañana en la post mañanera y que descansen, que disfruten este domingo, lo que queda de este domingo. Hay muy buena programación en el canal 14, en el canal 11, en el canal 22, en fin, en Capital 21. Disfruten también de los medios públicos y de la programación que le ofrecemos a ustedes de manera gratuita y además como parte del servicio público que es nuestra obligación. Muchas gracias.